Bueno, imaginemos por un momento el siguiente escenario. Alguien entra a trabajar en una empresa gigantesca. Descubre que están perdiendo millones de euros por pura ineficiencia burocrática y por iniciativa propia, pues decide diseñar e implementar un sistema informático que literalmente salva a la institución de la ruina económica. Claro, lo lógico en una situación así, o sea, lo que nos dictan los manuales de recursos humanos, es que esa persona reciba un ascenso meteórico, un buen despacho en la última planta y un bonus estratosférico, ¿no? Exacto, eso es lo que cualquiera esperaría. Sin embargo, como premio a esa genialidad, lo que recibe son décadas de aislamiento, vejaciones, un robo constante de méritos y básicamente un exilio sistemático dentro de su propia compañía. Es una disonancia tremenda. Rompe por completo con esa narrativa tradicional del mérito y el esfuerzo a la que estamos tan acostumbrados. Totalmente. Porque a la gente le gusta aferrarse a la idea de que el entorno laboral es una meritocracia perfecta, una ecuación simple donde a mayor aportación, pues mayor es la recompensa. Ya, pero cuando se rasga un poco la superficie de ciertas corporaciones, se descubre un ecosistema mucho más oscuro, un lugar donde el talento excepcional no se ve como un motor de crecimiento, sino como una amenaza directa para los mandos intermedios. Y por eso mismo, hoy la misión de esta sesión es explorar la anatomía de este conflicto corporativo tan fascinante. Es la paradoja del empleado brillante que es castigado precisamente por su propia excelencia. Eso es, y para esta inmersión de hoy tenemos sobre la mesa un material de origen interesantísimo. Vale, vamos a desgranar esto a fondo. Se trata de una entrada de un blog publicada el 16 de marzo de 2026. Está alojada en un rincón muy evocador de Internet llamado Crónicas de Pasillo. Y el autor se escuda bajo un seudónimo. Un seudónimo que ya es toda una declaración de intenciones, por cierto. Se hace llamar el estratega invisible. Exactamente. El título de esta primera entrada es La lealtad de los 17 años. Crónica de un naufragio entre gigantes post primero. Un título que, la verdad, yo como lectora lo veo y ya me deja intrigada. A ver, es que el autor avisa desde la primerísima línea de que cualquier coincidencia con la realidad pudiera ser verdad. Utiliza ese pequeño escudo literario, pero la disección que hace del poder corporativo tiene una crudeza que, sinceramente, solo puede venir de una experiencia muy real. Desde luego. Y para entender la magnitud de toda esta traición corporativa, primero hay que viajar al momento en que se forjó esa lealtad. Porque no se puede comprender el dolor del desenlace sin entender la pureza del principio, ¿verdad? Claro, el contexto es clave aquí. Nos trasladamos al año 1975. Año 75, sí. Un joven de apenas 17 años cruza por primera vez las puertas de una importante entidad sanitaria nacional. Y para él, ojo a esto, no era un simple empleo para ganar dinero. No, él lo define en el texto como una vocación absoluta. Vestir los colores de esa institución y defender la marca era un orgullo tremendo para él. Es que yo leía esta parte y la analogía que me venía a la cabeza es como la de ese primer gran amor de juventud. Es una entrega total. O sea, firmas un contrato no escrito con la convicción absoluta de que si das tu 100%, la institución será ese puerto seguro que siempre te va a cuidar. Es una buena forma de verlo, ¿sí? Pero a ver, yo me pregunto, y te lo planteo directamente, ¿era esta lealtad una trampa de aquella época o es una virtud que simplemente se ha perdido hoy en día? Porque a mí, viéndolo desde nuestra óptica actual, me parece casi ingenuo. Bueno, es muy fácil caer en el cinismo laboral hoy en día, ¿no? Pero si analizamos la psicología de un empleado en la España de los 70, el paradigma era el del empleo para toda la vida. La empresa te daba seguridad y a cambio tú debías una lealtad inquebrantable. Ya, era un trato muy paternalista. Totalmente paternalista. Pero hay un matiz fascinante en el texto. El autor dice una frase lapidaria al inicio que lo cambia todo. Dice que la historia de una vida no se mide por los éxitos que figuran en un currículum, sino por el peso de la integridad. Madre mía, el peso de la integridad. Es que es una declaración de principios brutal para un chaval tan joven. Exacto. Su lealtad no era tanto hacia el logotipo de la empresa, sino hacia su propia brújula moral. El problema es cuando esa brújula choca de frente con un sistema que es completamente disfuncional.
Claro, porque esa lealtad desmedida no se tradujo en que el chaval se sentara a calentar la silla a esperar su jubilación. Fue el motor de una transformación que la empresa, de hecho, ni siquiera le había pedido. Y damos un salto en el tiempo, avanzamos a 1982. Sí, han pasado 7 años. Ahora tiene 25 años, está en una gran capital europea y le confían nada menos que la gestión de la tesorería central. Que se dice pronto, ¿eh? Revisar absolutamente toda la facturación de la zona antes del visto bueno de la dirección. El texto habla de que se le exigía una discreción de acero. Imagínate el panorama en el 82. Montañas y montañas de papel, albaranes, un caos administrativo monumental donde era facilísimo perder dinero. Realmente interesante, porque en medio de ese océano de papel llegan los primeros ordenadores. Y mientras la mayoría de los directivos veían esos aparatos como simples juguetes, este chico vio el futuro clarísimo. Vio la salvación del sistema, literalmente. Y por iniciativa propia empieza a formar a directivos, crear redes locales, diseña aplicaciones para gestionar todo. ¿Y el resultado? Pues que permite a un importante centro hospitalario recuperar cantidades ingentes de dinero que se perdían por el caos del papel. Le salva los muebles a nivel financiero. Absolutamente. Y aquí mi escepticismo asoma la cabeza. Porque, a ver, normalmente si le ahorras millones a un hospital y modernizas su infraestructura, te conviertes en el empleado estrella, te hacen un monumento en la entrada. ¿Por qué en este caso el talento no fue premiado? Pues lo fascinante aquí es el concepto que el propio autor utiliza. Él se define como un arquitecto invisible. Hay que entender que estaba haciendo dos trabajos a la vez. Sus obligaciones contables por un lado y la revolución digital por otro. Eso es. Y claro, esto conecta directamente con un patrón muy común de los pioneros tecnológicos en sectores tradicionales. Cuando tú llegas y haces que un proceso opaco se vuelva transparente y rápido, expones la ineficiencia de tus superiores. Es que es tal cual. Construyes algo increíble, pero a ellos les asusta. Es como, a ver, es como construirle un palacio de última generación a un rey y que el rey de repente decida encerrarte en el calabozo simplemente porque tu talento le hace sentir profundamente inferior y obsoleto. Es una analogía perfecta. El talento en estas estructuras rígidas no genera admiración, genera pánico. Y es precisamente esa incomprensión de las estructuras rígidas lo que desata una tormenta perfecta contra nuestro protagonista. El relato introduce aquí un término que me dejó asombrada, la verdad. Habla de los demonios egocéntricos de los despachos. Un término durísimo, ¿sí? Durísimo, pero muy gráfico. Describe un entorno donde el talento ajeno no se premia, sino que se teme. Y el castigo fue brutal. El chico sacrificó años de sus propios sábados para sacarse másteres de alto nivel. Y su expediente laboral no reflejó ni una sola nota de reconocimiento por ello. Cero. Nada de nada. Es más, al revés. Usaron sus conocimientos en su contra. La subdirección territorial actuó movida por un, y cito textualmente, nepotismo ciego. Transformaron la posible admiración en una vejación constante. Y no solo eso, ¿eh? El texto menciona explícitamente el robo de recursos económicos y pluses nunca pagados. Le quitaban el dinero que él mismo generaba con su eficiencia. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general de las corporaciones tóxicas, vemos un fallo sistémico del libro. No es solo que tu jefe no te dé una palmadita en la espalda. Estamos hablando de toda una maquinaria institucional dedicada activamente a despojar a un empleado de su dignidad profesional. Es acoso institucionalizado, porque necesitan hundir al brillante para justificar sus propios puestos, que muchas veces han conseguido por amiguismos. Claro, necesitan mantener el monopolio del poder. Si el chaval de 25 años demuestra que el trabajo de 5 directivos se puede hacer con un programa informático que ha diseñado un sábado por la tarde, esos 5 directivos entran en pánico. Su única defensa es aislarlo y robarle el mérito. ¡Qué barbaridad! Y claro, esta demolición controlada del talento no ocurre de un día para otro, es un proceso de desgaste de años. Y el precio que cobra en la vida de una persona es verdaderamente devastador. El autor habla de los años arrebatados. Esa es quizá la parte más dolorosa del texto. Leer cómo la vitalidad de sus 20, de sus 30 y de sus 40 años fue absorbida por un sistema que solo le devolvía silencio y desprecio. Y la soledad tremenda del innovador. En la fuente original hay elementos periféricos que son cruciales para entender esto. Por ejemplo, en la página hay una cita al pie muy llamativa que advierte, y leo, que la justicia debe ser rápida para frenar el daño psicológico del acoso laboral.
Una nota fundamental, porque saca la historia del simple terreno del estrés laboral y la mete de lleno en el daño psicológico severo. Es luz de gas corporativa. Totalmente. Además, en ese mismo blog, los títulos de otros posts que aparecen en el lateral hablan de la expropiación de la comunicación y mencionan algo llamado el búnker del silencio. El búnker del silencio. Es que aislar a la víctima es el primer paso del acoso. Cortar sus vías de comunicación para que no pueda defenderse ni mostrar su valía a otros departamentos. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel humano? Porque a mí me plantea una reflexión profunda sobre la resiliencia. O sea, cómo alguien sobrevive décadas en un entorno tan hostil, desde los 17 hasta pasados los 40, sin perder la cordura ni sus propios valores. Esto plantea una pregunta importantísima, porque la mayoría de la gente se habría rendido, se habría ido a otra empresa o peor, se habría convertido en un burócrata mediocre más por pura supervivencia. Exacto, o te rompes o te unes a ellos. Pues el texto resuelve esta tensión emocional de una manera brillante. Habla de la coraza de la integridad. Ah, la coraza de la integridad. Me encanta ese concepto. Sí, el protagonista se da cuenta de que no puede ganar el juego político, así que decide no jugarlo. Halla la paz interior al poder dormir tranquilo cada noche, sabiendo que no ha hecho mal a nadie y que su trabajo es intachable. ¡Qué maravilla! Y encima contrapone esta paz suya a la situación de la directiva. Dice que ellos, a cambio de sus monedas de plata, han perdido lo único que no se puede comprar, que es la dignidad. Es una bofetada tremenda de realidad. Los directivos tienen el dinero y el despacho, pero saben que son un fraude. Él, en cambio, tiene la conciencia tranquila. Es la gran victoria íntima frente a la mediocridad. O sea, recapitulando un poco este viaje, hemos visto aquel joven idealista del 75 que se transformó en ese genio tecnológico incomprendido del 82. Sí, el arquitecto invisible que salvó a la institución. Eso es. Y hemos llegado finalmente a este superviviente nato que decide priorizar su propia paz mental frente al nepotismo rancio de sus superiores. Yo creo que es importante recordar a quienes nos escuchan que muchas veces el éxito no se mide por los ascensos corporativos. Ni por los pluses económicos de final de año. Exacto. Se mide por mantener intacta tu capacidad de mirarte al espejo por las mañanas cuando todo tu entorno laboral está premiando activamente la mediocridad y la trampa. Es un mensaje brutal para cualquiera que haya sentido que su esfuerzo en el trabajo se topaba con un muro de envidias o de burocracia absurda. Desde luego. Pero ojo, que la cosa no termina aquí. El blog original, el del estratega invisible, termina esta entrada con un sugerente continuará. Deja con ganas de más, la verdad. Ya te digo. Y muestra títulos de futuros posts que va a publicar. Hay uno en concreto que se llama El cementerio de elefantes, la demolición controlada. Solo el título ya es fascinante. Suena a que va a destapar las estrategias precisas que usaban para ir apartando a la gente brillante, ¿no? Tiene toda la pinta. Y esto nos sirve para dejar una idea flotando en el aire. Algo para reflexionar mucho. Si damos por hecho que las grandes corporaciones se sostienen en realidad gracias a estas innovaciones creadas por estrategas invisibles, Personas a las que luego intentan destruir con todas sus fuerzas. exactamente eso. Si eso es así, ¿no estaremos midiendo el éxito empresarial de una forma completamente equivocada? Es una pregunta muy incómoda para el mundo corporativo. Muy incómoda, sí, porque entonces cabe preguntarse, ¿podría ser que el verdadero valor y el auténtico motor de supervivencia de una gran institución resida siempre en la mente de aquellos a los que la propia empresa intenta silenciar? Ahí lo dejamos.